Hola, muy buen día. Sean una vez más bienvenidos a este programa, a este podcast Transmedia, donde platicamos temas sobre docencia y elementos multimedia, comunicación y tecnología. Me presento, soy David Pot y vamos a tener un programa de aproximadamente unos 5 minutos donde abordaremos un tema muy interesante que es el antes y el después de comenzar a ejercer la docencia dentro de pues el campo de la comunicación, ¿no? Como es bien sabido, siempre ha existido este dilema, ¿no? A lo largo de pues los estudios en general, en que nos encontramos con gente que es muy buena dominando ciertos temas, pero no son nada buenos impartiéndolos. ¿Qué queremos decir con esto? Muchas veces pensamos o uno puede llegar a pensar que por conocer mucho sobre algo podemos hablar y transmitir, entre comillas, o ceder esa información a otras personas de una manera, digamos, en la que se ejerza la dinámica enseñanza-aprendizaje. No vamos a hablar de pedagogía porque, pues bueno, como hemos platicado en temas anteriores y para quienes no nos han escuchado, existe un debate, un dilema ahí sobre qué conceptos utilizar con relación a la dualidad enseñanza-aprendizaje. Entre ellos está la cuestión de la pedagogía, que algunos dicen, bueno, se apega a la cuestión de la infancia versus la andragogía, que vendría siendo la contraparte para personas adultas, ¿no? Pero bueno, nos estamos yendo un poco en cuanto al tema, vamos a aterrizar un poco de qué se trata, ¿no? De qué vamos a estar hablando hoy. Bien, no sé, para los que son nuevos que están escuchando el programa, yo, bueno, me llamo David Pot, soy cineasta, productor audiovisual, si lo quieres ver así, o videasta, fotógrafo, ¿no? No es una nomenclatura como muy conocida decir cineasta, productor audiovisual, pero principalmente me dedico a generar contenidos, ya sea para la red o para la televisión o incluso para el cine. Escribo, pues bueno, escribo guiones, me dedico al manejo de las cámaras, operar las cámaras, para atrapar las imágenes, ¿no? Para tener las imágenes y editarlas, procesarlas para tener un producto audiovisual. Y bueno, actualmente he tratado o he incursionado más bien en el área de la docencia de un tiempo para acá y es ahí donde surge un poco la idea de hacer este podcast, ¿no? De poder platicar para aquellos que interesados en el área, que lo quieran hacer, que ya lo hayan hecho o tienen esas inquietudes sobre cómo vincular el trabajo docente, la labor docente, el quehacer docente con el área de comunicación, bueno, tengan una idea un poquito más clara al respecto. Entonces estábamos comentando un poco de que manejar un tema, conocer un tema a profundidad, no necesariamente nos da la posibilidad de poder enseñarlo, ¿no? De poder, vaya, ser un maestro o docente o profesor en el tema. Y otras veces ocurre que los docentes pueden ser muy buenos, sin embargo, lo contrario, no hay un manejo adecuado del tema. Es una cuestión de contraposición. No vamos a decir que uno sea mejor que otra, pero sí vamos a platicar un poco sobre mi experiencia en cómo era antes
de entrar a especializarme como docente a la actualidad, ¿no? Mi primer acercamiento a la docencia comienza años atrás, no en el área de la comunicación, sino en el área de la música. Yo soy compositor y instrumentista en cuanto a que puedo ejecutar la guitarra eléctrica y la acústica. Comencé a dar clases particulares a los 21 años, por ahí, porque me recomendaron, porque me decía, oye, quiero aprender a tocar la guitarra, puedo venir contigo. Y bueno, incluso el hecho de verlo como un negocio, cobrar, fue difícil para mí. Al principio cobraba por hora un chiste, ¿no? Cobrar 15 pesos, porque es raro, la verdad. La gente que me está escuchando, la gente que se ha dedicado a esto, es raro cobrar a veces por algo que te gusta hacer. Y más cuando lo estás enseñando porque surgen sentimientos encontrados de wow. O sea, ojalá hubiera conocido a alguien en su momento en el que me hubiera enseñado todo esto y, y que tuviera esta disposición, ¿no? De, de hacerlo por el mero gusto o por el amor a la enseñanza o a la música. Lo hice unos años, llegué a sustituir a algunos maestros en escuelas en academias. Pero más adelante es cuando empiezo a involucrarme más con el área audiovisual. A los años entré a una casa productora y poco a poco fui pues subiendo de puesto, ¿no? Hasta llegar a ser el encargado general o el jefe de la casa productora, ¿no? Y me tocó en varias ocasiones tener que capacitar a las personas. Me tocó llegar a enseñar cómo se hacían ciertos procesos, ¿no? Desde A hasta B, hasta C, así hasta Z. Y eran grupos pequeños, eran grupos desde una, o sea, 2 personas a 4 personas, cuando mucho. Y la gente me decía, oye, ¿por qué no das clase? Enseñas muy bien, ¿no? Claro que para este momento de mi vida, pues enseñar, aprender, por ahí otros sinónimos, o que en su momento yo los consideraba como sinónimos, ¿no? Que puede ser enseñar o ejercer la docencia o transmitir conocimientos o no sé, incluso pensar que son sinónimos la pedagogía y la docencia. Porque, si, bueno, todos los que no estamos acostumbrados al área de la docencia, de la enseñanza, pues por lo mismo, no, la única referencia que tenemos es pues decir soy maestro, no soy maestro, doy clases, no doy clases. Y de hecho, como alumno, yo me he seguido capacitando y tomando cursos, talleres relacionados con producción audiovisual. No he dejado de asistir a que llega, no sé, un director famoso, que llega una persona que trabajó en Pixar, por ejemplo, o personas que tienen una especialización pues más trabajada, una carrera de más tiempo y que viene a dar pláticas para orientar a las personas que quieren hacer esto, ¿no? Y hasta entonces, tener la experiencia, yo repito y creo que va a ser las palabras que voy a estar diciendo constantemente, aprender a enseñar que a simple vista o digamos sin ponernos críticos, es algo que puede darse por hecho que las cosas están bien, ¿no? Incluso uno empieza a dudar de yo soy un buen alumno o estoy aprendiendo bien o como que si tenemos una persona que domina un tema, damos por hecho de que es alguien que lo va a enseñar muy bien y más si es una persona
de renombre y que está aquí haciendo esto y lo otro, ¿no? Pero vaya sorpresa que me he dado al entrar al entrar al posgrado. Al entrar al posgrado, yo actualmente estoy estudiando la especialidad en docencia en la Universidad Autónoma de Yucatán, en la Facultad de Educación, que está en el campus pues, de Ciencias Sociales, Socioeconómicas y Humanidades. Ahí estudié la carrera de Comunicación Social, que viene aquí de una rama antropológica. Si quieren estudiar comunicación y enfocarse meramente en lo técnico de los procesos de producción, les sugeriría otras escuelas. Pero si quieren involucrarse un poco más en el ámbito de la teoría social, el fenómeno de la comunicación como tal, qué significa la comunicación en sí y cómo generar un lenguaje narrativo audiovisual que se complemente con el quehacer social, definitivamente comunicación social es la opción. Pero bueno, incluso la experiencia de como alumno durante la carrera. Durante la carrera, la universidad fue casi una cuestión magistral en cuanto a que las clases eran pláticas. Los maestros llegaban y se sentaban y hablaban y hablaban y hablaban y se acababa la clase y se iban. Pareciera, y mi primera impresión, que es muy marcada de mí antes de estudiar la especialidad, era de, pues si eres un conocedor de un tema, eres un catedrático del tema, mientras haya gente interesada en escucharte, pues ahí vas a estar, o sea, vas a tener tu espacio y decir, bueno, yo soy la persona capacitada para hablar de esto y voy a venir y voy a hablar de esto y que me escuchen y tomen nota y ya me voy. En realidad fueron muy pocos de mis maestros que había algo más de eso, ¿no? Había algo que era incluso te hacía querer esperar la siguiente clase, ¿no? O sea, te daban ganas de continuar con ese profesor, seguir todas otras materias. Te daba la sensación de aquellas veces que uno dice, ¿no? Es que con tal persona se aprendes o es muy buen maestro. Pero, pero no me cuestionaba por qué. O sea, ¿por qué decimos que alguien es un muy buen maestro? Y es que hay de áreas a áreas, ¿no? No sé qué es tomar clases en otras facultades o muy específicamente, ¿no? Otras, qué es tomar clases en contaduría o en derecho o en biología. Pero bueno, en el área de la comunicación hay mucho por donde, que es una cuestión de ejecución, mucho por donde es enseñar cómo moverte, cómo aprender y apagar cosas y cómo generar una estructura. Diferente supongo será igual a la enseñanza de las ciencias exactas, que la desconozco, pero bueno, no es el punto, no vamos a ir hacia allá. Oh sorpresa que entrando a la especialidad, pues como en muchas cosas, ¿no? Cuando uno empieza a aprender algo, empieza a desmitificar, a, no sé, como despertar de esta Matrix en la que empiezas a ver que las cosas son de otra manera. Y curiosamente, no sé ustedes, pero cada vez uno se vuelve como más sensible a decir, claro, las cosas no son como lo que parecen ser. En especial cuando uno estudia una licenciatura, un posgrado. Siempre va a haber como esas cuestiones curiosas de que no te esperabas que no fueran así. De que haya un especialista y que te diga, no, es que esto no es así, es de esta otra manera. ¿Por qué? Pues cuestiones de representaciones sociales, el imaginario colectivo, que nos hacen pensar una cosa. Cuando entro a la especialidad en docencia, en paralelo comienzo a dar pláticas sobre cine, empiezo a participar en un videoclub, no un videoclub, todo retro, ¿no? Empiezo a participar en un cineclub y
bueno, estar frente a un grupo de personas para platicar sobre una película, dar una realimentación, un feedback de lo que se ve y cómo interpretar ciertas cosas en las imágenes, es muy diferente a estar de frente y dar una clase. Incluso yo en una ocasión, previo a entrar a la especialidad en docencia, queriendo incursionar en esto porque, bueno, no lo comenté hace un momento, pero dejé mi trabajo, dejé el lugar donde estaba para poder dedicarme a la enseñanza. Y en parte porque quería reforzar los conocimientos que ya tenía, quería reforzar ese aprendizaje porque pienso que enseñando las cosas también es otra manera de aprender y al enseñar a otras personas también tenemos una perspectiva diferente de lo mismo, haciendo complementando la manera de ver las cosas, ¿no? Haciendo pues esto, ¿no? Ayudarte a ver esas cosas que uno mismo no ve y que puedes apreciar a través de otras personas. Bueno, el punto es que al entrar a la especialidad, pues sí. Perdón, le estaba contando que antes de entrar a la especialidad, yo di una clase muestra en una universidad acá, de Mérida, que tiene la carrera de comunicación. Y pues yo llegué todo confiado, diciendo, bueno, yo sé, manejo muy bien este tema que voy a dar. Llegué sin plumón, sin proyector, sin nada, que ahora yo claramente puedo decir, llegué sin ningún material, sin ningún recurso didáctico. Bueno, llego y la persona que estaba encargada de pues gestionar o coordinar la clase de muestra me dice, oye, no traes nada, no, o sea, tus diapos o no tienes plumón, aquí no hay plumón. Y bien, a lo mejor en las escuelas no se esperaría que en una universidad no haya plumones o para pintarrones, pero una realidad es que cada quien tiene que hacerse responsable de sus materiales, ¿no? Ahora que pues yo doy clases, pues se tiene que comprar como mi kit de plumones, apuntador, adaptador, cables, etc, etc, ¿no? Bueno, que ya más adelante, pues ya aprendí a diferenciar, ¿no?, entre los medios didácticos y los recursos educativos. Que bueno, no vamos a profundizar tanto en esto, pero digamos que empieza a crecer el bagaje, sí, incluso los tecnicismos. Pues, empiezo a hablar ya en un idioma un poquito más apegado a la educación, que antes no tenía ni idea. Llego a esta presentación, doy mi clase de muestra, empiezo a hablar y empiezo a cometer errores básicos, errores clásicos de la docencia. Hablar dando la espalda, hablar mientras escribo en el pizarrón, escribir en el pintarrón sin una estructura, con una letra no muy clara, un tamaño muy pequeño, no supervisando al grupo, no haciendo contacto visual, moviendo las manos, moviendo los pies. Bueno, ¿para qué les cuento un show? Claro que me dieron una realimentación de eso, me dieron, oye, ¿sabes qué? No vas a quedar y una de las principales razones por las que no vas a quedar es que no planeaste tu clase. Se ve que sabes manejar el tema, me dijeron, pero no planeaste tu clase, parecías más un alumno explicando su proyecto, dando a lo mejor una exposición, ¿no? Y ahí incluso es cuando uno mismo se pregunta cuál es la diferencia entre exponer un tema de algo y dar una clase de algo. En ese momento, pues sí, me sentí mal, pero sabía que iba a entenderlo, ¿no? O sea, con el tiempo sí iba a poder dar las cosas e iba a poder regresar
Y todavía no ha pasado, pero ahí está pendiente que yo pueda volver a presentarme y ya dar un poco más de todo lo que he aprendido durante la especialidad. Pero bueno, entro a la especialidad, empiezo a diferenciar ciertos aspectos, a distinguir una cosa de otra. Por ejemplo, de las primeras cosas que aprendí es la cuestión de que mencionabas un rato, de la pedagogía, que, que si bien tiene como ahí unos indicios o inicios en la psicología, está pegado a los procesos infantiles, ¿no? Pero muchas veces se le sigue llamando pedagogía, incluso hasta en niveles que uno no es niño, ¿no? La secundaria, la preparatoria, la universidad. Pero no sé, creo que al final se vuelve una cuestión de tecnicismos que está bien que lo sepa uno manejar o interpretar en el área, pero que no va a ser a veces común. O sea, por ejemplo, podríamos hablar de andragogía, que sería como equivalente a la pedagogía, pero en seres humanos, ¿no? Me parece que en hombres, pero hay un debate, ¿no? De la raíz. Pero bueno, porque si no existiría también la misandrogía. Pero bueno, no estamos yendo por ahí, por otro lado. Pero nunca vamos a ver, ajá, o sea, andragogía en ningún lugar. Empezar a reconocer los materiales didácticos, los recursos educativos que pueden haber alcance. Y vaya que comunicación y docencia va muy de la mano porque se utiliza mucho lo audiovisual, en especial en la actualidad, con el boom, un boom ya un poquito viejo, ya casi de 15 años, un boom del internet, de las nuevas tecnologías que se están desarrollando, los celulares, las tabletas, las computadoras, los relojes, la realidad aumentada, o sea, el video en sí, toda la parte multimedia que se está implementando en el área pues de la docencia, son materiales que un comunicólogo puede desarrollar casi sin problema. Digo casi porque saber producir el contenedor con el contenido, pues sí, o sea, está bien, pero no hay que olvidar el cómo. El cómo es muy importante. El cómo, la metodología que hay detrás de la enseñanza es una base muy angular para poder ejercer la enseñanza. Porque puede pasar que se repita lo mismo, ¿no? Que sepas manejar o dominar un tema, pero no estés enseñándolo como tal. Se puede volver un poco confuso incluso, ¿no? En la especialidad, el primer semestre uno ve pues, los fundamentos de la práctica docente. ¿Y qué es la práctica docente en sí? Pues la práctica docente es básicamente y puntualmente ejercer el acto, o sea, bueno, sí, ejercer el acto de la enseñanza y el aprendizaje, slash aprendizaje. Casi siempre vamos a estar pensando en enseñanza y aprendizaje como una sola palabra, ¿no? Aunque sean dos, divididas con una diagonal, un guión alto, no sé. Pero es un proceso que no podemos separar. En la práctica docente, pues bueno, es prácticamente un par de bofetadas a corregir todo lo que no me salió bien o de la manera esperada en la práctica que tuve, más bien en la clase muestra. Y wow, o sea, sé muchas cosas técnicas,
de cómo hacer, el cómo, como decía hace un momento, ¿no? De la metodología, el cómo. Cómo hablar, cómo pararse, cómo modular la voz, cómo mover el cuerpo, cómo usar los materiales que tenemos o cómo sacarles el mayor provecho, ¿no? Cómo interactuar con el alumno, cómo introducir a un tema, cómo salir de un tema, cómo enganchar todo esto, que es muy importante. Que, que no podría quedarse en la parte técnica del cómo sin saber por qué, que es algo en lo que, o el qué, que es algo que se ve en los fundamentos de la práctica docente. Esta reflexión, esta introspección de qué es aprender, qué es enseñar, qué implicaciones hay. Porque uno, bueno, en la actualidad uno sigue estudiando, uno llega a la universidad, pero bueno, con el auge y surgimiento de otras formas de ser productivo en nuestro presente, wow, o sea, no son cosas que se veían hace 10 años y de alguna manera también, o sea, si muchas veces se pensaba o se llega a pensar, o se sigue pensando que tener una educación, entre comillas, educación, de que como un estudio, porque igual ahí hay otro debate que les digo, o sea, entrando a la especialidad uno no puede como seguir hablando a la ligera como antes, ¿no? Cuando hablamos de educación, pues por educación se puede interpretar muchas cosas, que por lo general popularmente se puede entender como esos estudios, ¿no? Que uno tiene estudios. Pero bueno, vamos a pensar que es así. Repito, o sea, en la actualidad uno difícilmente pues ya tiene el pensamiento de pues voy a estudiar para ganar más, ¿no? O para tener dinero. Porque a lo mejor antes se pensaba así, de que si estudio, trabajo, tengo una universidad, pues voy a conseguir dinero y voy a tener una estabilidad y todo esto. Pero no es así, y no sé si lo fue así alguna vez. Porque uno no es muy difícil mirar alrededor y darse cuenta que hay muchas profesiones, bueno, no sé si profesiones o oficios, que están generando ingresos y oficios que antes no se pensaría que serían como un trabajo, como jugar videojuegos, ¿no? Que en la actualidad eso pues hay gente que gana dinero por hacer eso. Entonces, ¿dónde queda el papel de seguir estudiando, de tener una universidad, por ejemplo? Claro que hay en las ciencias exactas o, por ejemplo, profesionalizarse en la computación, en la salud, en elaborar planos para el desarrollo de una colonia, una ciudad. Sí, o sea, son cosas que la universidad te las da completamente. Pero no se reduciría a eso nada más, porque la universidad se vuelve como un paso, una experiencia más compleja que complementa a esta especialización o a esta ser un profesional y conocer muy bien pues tu área, ¿no? En comunicación, pues enseñar como tal o ejercerlo a veces se vuelve como una cuestión muy técnica o muy práctica. Así, quizás se pueda prescindir de la universidad para aprender esto, ¿no? Pero considerando que venimos de la universidad y como les comentaba, uno tiene una experiencia de cómo es el proceso de enseñanza, empezar a hacerlo uno mismo, estar del otro lado, es totalmente diferente. Además de que importa mucho también los públicos a quién estás enseñando. En verano que tuve este cineclub, pues mis alumnos, más bien alumnas, eran unas mujeres de la tercera edad que iban como a pasar el día, o sea, como un poco de rutina y el chisme ahí entre las señoras.
Y con ellas platicaba un poquito de cine al terminar cada película. Y podemos ver que, bueno, las necesidades a lo mejor o el ritmo es otro. Terminando el verano, regresando a la escuela, comienzo con mi primer grupo al que le doy clases de una manera formalizada, porque esa es otra cosa que uno a lo mejor lo puede tener en cuenta, pero en la especialidad te lo dejan más en claro, ¿no? De que si bien puedes dar clases sin problema alguno, existen formalizaciones, ¿no? De que lo que estás enseñando está certificado, por decirlo así. Es el caso de la universidad con las prepas aledañas que tiene. No sé si carreras también, que dicen programa pegado a, a la WADI, ¿no? Es que esta preparatoria está, pues es como si estuvieras en la WADI, ¿no? Porque hay una cuestión ahí de estructura, una estructura que viene desde arriba en cuanto al diseño del plan de estudio, de los programas, la malla curricular, todo esto, ¿no? Que es algo que uno va aprendiendo cuando está en la especialidad. Va sabiendo y diferenciando qué hay, o sea, qué se puede hacer y, y cómo hacerlo, ¿no? Todas las, todas las escuelas pues tienen esos formatos, pero uno que se dedica a artes no es tan así. Dedicarse a artes, enseñarlas, a mi parecer, debería tener como un proceso propio. Porque si bien a lo mejor cualquier cosa se puede enseñar y de cualquier cosa se puede aprender con una estructura o una metodología, si no ha sido probada o aplicada a las artes, me parece que está incompleta. En mi caso, durante el primer semestre, o sea, vimos práctica docente que les había comentado, que era como cómo moverse frente al grupo. Y habían otras, como el diseño de unidades de aprendizaje, que es desarrollar las finalidades del porqué de los cursos y los cómo para extenderse incluso en clases de 6 meses a un año. Porque tiene su estructura y además tienen modelos que funcionan como muy personalmente, ¿no? O sea, la universidad tiene su propio modelo y es el que implementa en todas sus áreas para que haya una coherencia general. Pero en mi caso, al ser un profesor un poco externo y de artes, no se le da incluso a veces esa, esa importancia, ¿no? O sea, siendo sinceros, no se le da esa importancia. Desconozco por qué, pero en teoría la cuestión de los modelos debería poder embonar muy bien con, ya sea arte o no sea un arte. Pues ya me ha tocado pues desarrollar un programa con los objetivos que se le llaman competencias, unidades y secuencias académicas. Entonces, siento que he dicho mucho, pero al mismo tiempo que no he dicho nada. Porque es bastante complejo en realidad, sí es bastante complejo. Secuencia didáctica se llama. Está recuerdo el nombre. Acá, secuencia didáctica. Definitivamente dar clases después de tener una especialidad es una experiencia única. Yo no puedo decir todavía eso, pero puedo decir la experiencia durante. Y es que se siente mucho
se siente mucho cómo en mi área se está enseñando, impartiendo lo que yo, la asignatura que yo, y no tiene esa estructura tampoco. No hay, no hay una técnica que ayude al... No hay una técnica como tal que ayude a la enseñanza de mi área. Usualmente los profesores que dan esas clases no siguen ni siquiera ningún tipo de metodología para enseñarla. Se vuelve más como una cuestión de oficio, de mira y repite, ¿no? Haz esto, sigue esto, esos pasos para conseguir esto otro. Y creo que no es la idea tampoco. Estar consciente de lo que uno está enseñando y cómo lo está enseñando es una experiencia genial porque te ayuda a aterrizar muy bien lo que quieres enseñar y cómo lo quieres aprender también. O sea, cómo puedes aprender lo que estás enseñando también. Suena un poco confuso, pero bueno, eh, con un poquito más de paciencia, escuchando un poquito el audio otra vez, repitiendo, puede ya entender un poco no más al respecto. Pero bueno, eh, ya para ir terminando y cerrando, en la actualidad, tomar clases, talleres nuevamente de esto, es difícil. Y es irónico también que sea difícil porque pues uno está estudiando sobre la enseñanza y vas a un curso y se vuelve como un poco confuso todo, ¿no? Y se vuelve confuso porque... y se vuelve confuso porque es ese tema de la Matrix, ¿no? Como que despiertas de algo y un sueño o lo que sea. O que empiezas a ver la verdad o la realidad de las cosas. Me pasó, pues para no hacerlo como muy etéreo aquí, muy ambiguo, me pasó que fui a un taller de actuación y llegué y estaban los chicos, chicas para tomar el curso, sentados en U. Llegué un poquito tarde, estaba la profesora adelante, tenía su pintarrón y bueno, o sea, no podía dejar de ver como cosas que nos estaban haciendo o cosas que se estaban haciendo los demás. Que no había una preparación como tal y que todo, no había un orden, que todo era un poco a- a- al azar. Sí, es una persona que maneja el tema, pero, pero no hay un proceso que se sigue, no hay un orden lógico de la clase, incluso no hay un control, un control de grupo, eh, no sé si existe esto, pero un control de grupo positivo, o de trabajar con los reforzamientos con los alumnos para que se sientan involucrados con las actividades y que no solo se vuelva algo como de dictado, o sea, un dictado muy frío, ¿no? Igual, claro, ver en la especialidad las perspectivas teóricas, ver las herramientas que se pueden utilizar, implementar, las maneras de aprender y enseñar que hay, te abre otro mundo de posibilidades y también te achica el mundo que ya conoces, porque cuando ves a alguien enseñando o incluso haciendo una retrospectiva, recordando como un poco ciertos maestros o cómo eran ciertas clases, uno mismo piensa en cómo pudo haber sido mejor esa clase, cómo pudo haber sido interesante también. Entonces, son muchas cosas a tomar en cuenta. Yo creo que en pocas palabras lo que podemos resumir este podcast es que estudiar docencia combinado con un arte se vuelve como un arma de doble filo, porque uno puede irse tanto como por la parte artística y ya como muy técnico en la parte teórica de lo que implica
una asignatura, ¿no? No es como cosa muy sencilla. Y partiendo de esto, pues ya las técnicas que hay al hablar, la oratoria frente al salón, cómo darle un orden a la secuencia, cómo desarrollarse. Todo esto se tiene que tomar en cuenta, se tiene que tomar en cuenta y espero que haya más gente en el área que se siga involucrando en la parte docente para que puedan y ejercerlo, ¿no? Para que puedan servir como soporte o apoyo en, en cómo es aprender esta área, ¿no? Cómo es enseñar también esta área. Que es muy dinámica, o sea, es muy dinámica y como comentaba, y también en cuestiones muy plásticas en las que se tienen que usar las manos y tocar y mover. Mucha subjetividad, no sé, o sea, es un poco complicado, pero sí, especializarse en esta área al impartirlo, teniendo los conocimientos, es muy enriquecedor, te da un punto de vista que contrasta, te hace, pues sí, o sea, de alguna manera sobrellevar todo esto, ¿no? No diría que hace las cosas más difíciles, pero sí más interesantes en cuanto a tratar de entender ciertas lógicas y estructuras, ¿no? Pero bueno, ya habrá, en otra cápsula podemos platicar un poco más al respecto. Ya nos vamos para los 40 minutos de esta plática, charla sobre qué es estudiar la especialidad en docencia, viniendo del área de comunicación, ciencias sociales y de producción audiovisual. Y definitivamente es algo muy enriquecedor. Me faltan decir muchas cosas más. Yo creo que estas son como las básicas y con las que podemos ubicarnos si queremos saber más al respecto. Y bueno, cualquier duda o comentario, pues este podcast está abierto para que se pueda comentar en línea. Yo soy o fui o lo que sea David Pot, y pues espero que tengan un excelente día. Nos estamos viendo y muchas gracias por escucharnos. Esto fue Transmedia y terminamos.